Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas 5. Vamos a terminar hoy el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a continuar con Gálatas 5 y vamos a terminar nuestro capítulo. Pero vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Gálatas 5, desde el 16 hasta el 26. Vamos a leerlo juntos. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17, y así sucesivamente. En el último, pues lo leemos todos juntos. Entonces voy a comenzar yo y ustedes siguen en el versículo 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo... Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Juntos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, que tu Espíritu hoy nos dirija, Señor, que me dirija tu Espíritu, Señor, que tú te lleves la gloria, que la gloria sea para ti, Señor, que el Señor Jesucristo sea exaltado esta mañana, Señor, que tu Espíritu nos abra los ojos para que veamos la verdad de tu palabra, nos recuerde la verdad, nos guíe la verdad esta mañana, Señor. Haz de nosotros, da en nosotros el fruto que ninguno de nosotros puede dar, Señor, si no es que tú trabajas en nosotros. Que hoy, Señor, no se trate de nosotros, sino se trate de una sola persona que es Cristo. Te lo ruego, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar esta mañana, pero antes de iniciar, ¿alguien de ustedes vio alguna vez, es que no sé cómo se llamaban en español, había un programa que me gustaba ver de repente, creo que, no recuerdo en cable, pero no recuerdo en qué canal, que se llamaba, creo que Extreme Makeover o Extreme Makeup o algo así. ¿Sí? Era de casas, ¿no? Entonces no estoy mal, ese era el nombre. Entonces, llegaban a tu casa, los del programa, tu casa estaba fea, ¿no? Y ahí medio derrumbada y sin mantenimiento. Y entonces llegan los del programa y lo que hacen es que te invitan a unas vacaciones, creo que de 2 semanas, ¿no? Una semana, sí lo veían, ¿verdad? Una semana, pero te llevaba todo pagado a un cierto lugar. Y esa semana los del programa de Extreme Makeover tenían ese tiempo para que en lo que tú estabas de vacaciones, te cambiaban toda tu casa. O sea, no solo era una remodelación, sino por eso se llama como extreme, como extremo, ¿no? De manera extrema. O sea, por ejemplo, si a ti te gustaba, no sé, si a una mujer le gusta Hello Kitty, bueno, hacían como el diseño de Hello Kitty, ¿no? No sé, o de básquetbol, hasta le hacían su cancha adentro, pero cosas extremas, y a mí me encantaba ver, porque llegaba la familia, se iba la familia, los hijos, y regresaban y veían una casa, de verdad que yo, después de que veías cómo iban trabajando, también junto con la familia estabas viendo a ver, porque no pasaban todas las escenas, ¿verdad? Sino hasta el final, para que vieras todos los comerciales. Entonces ya hasta el final vas viendo, la familia se queda, bueno, pásenle al cuarto, y no, unas cosas, pero preciosas, a mí me encantaba ver, y la reacción de la familia, me encantó, padrísimo, se veía cómo quedaban las casas. También me gustaba otro programa, tampoco, bueno, en español se llamaba Enchúlame la máquina, ¿alguien escuchó ese? Y todavía creo que está una versión mexicana, pero yo vi la versión, la gringa. Cómo me gustaba ver ese programa. Agarraban, yo decía, ¿cómo no llegan con mi carro vacío? Agarraban un carro ahí viejo, ¿no se escucha? Ya, es que pensé que están. Agarraron un carro viejo y lo que hacían es que
le cambiaban el motor, le cambiaban los pistones, los pistones, bueno, yo sé mucho de carros, ¿verdad? Pero la suspensión, lo recortaban, le ponían, no, dejaban tu carro, a mí me encantaba ver ese programa. La verdad es que los que nos gusta ver este tipo de programas, y bueno, creo que a la mayoría nos gusta ver la transformación de algo feo, incompleto, imperfecto, en algo bello, completo y perfecto. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, hermanos. Quizá a nuestra vida le podríamos llamar el programa de Extreme Makeover con los cristianos, ¿verdad? Dios inició una obra en algo feo espiritualmente, incompleto, que le faltaba, vacío, imperfecto como somos nosotros. Y lo que hizo Dios es cuando inició su obra, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, dice Pablo, estando persuadido de esto, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos encontró enemigos de Dios, pecadores, alejados de Dios, sin amistad con Dios, sin una relación con Dios, malos delante de Dios, imperfectos, y llegó a nosotros para estarnos cambiando, y al final terminará una obra como la de los programas que les platicaba, una obra que jamás hemos imaginado. Nos veremos a nosotros mismos tal cual el Señor Jesucristo es. Seremos de una manera impactantes, pero no por lo que seamos nosotros, sino porque Él nos transformará a su imagen y semejanza, sin pecado y por completo. Nos está transformando, santificando, cambiando, pero llegará el día en que habrá una transformación extrema, hermanos. Mientras tanto, dice Pablo en Gálatas 1:16, dice, digo pues, en este andar anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo veíamos la semana pasada, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dijimos que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Hay una lucha cuando te tienes que levantar a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice sí, y si es a las 5, no, más. La lucha está en, yo tengo una lucha. A mí mi esposa les va a decir, va a corroborar. Como les conté a algunos, estamos empezando a ir al gimnasio, porque ya tenía tiempo que no hacíamos, bueno, yo no hacía nada, mi esposa sí, y yo nada, ¿no? Y muchos años hice, yo dije, ya quedé hasta aquí de los gimnasios, pero bueno, ya dije, otra vez voy a empezar a hacer un poquito. Bueno, pongo la alarma bien temprano, pero yo pongo mi celular y pongo 3 alarmas, vamos a decir que a las 5, otra a las 5:03, otra a las 5:06 y otra a las 5:09. No cada 5 minutos, sino como cada 3, porque si no me empieza a agarrar otra vez el sueño. Ya a la tercera, ya estoy harto de la alarma, entonces me levanto. Y diario tengo esa lucha antes no me pasaba, ¿no? Cuando estaba chavo, pero ahora sí digo, ya me tengo que levantar. Otra lucha que tenemos algunos, ¿verdad? Me dijo la doctora Paz, tienes que comer bien, te va a dar diabetes. Está bien, hermano, está bien. Pero se me antojan los burros de deshebrada de enfrente. Los no me acuerdo cómo se llama el lugar donde, el Menjurje. No sé, paso frente a los burros de deshebrada y está la lucha de que me dicen, no, come bien, ya bájale, y se me aparecen los burros, hermano. Luego hay otra, no, y siempre hay una lucha, luego hay una lucha de los jóvenes, tienes que obedecer a tus papás. Y bueno, ellas dos no luchan, ellas obedecen en todo, ¿verdad, mi hermano Samuel? ¿Verdad, mi hermano Oscar? No, estas niñas son ejemplares. Pero hay otros que sí nos costó. Y está la lucha porque dicen los jóvenes, es que si obedezco a mis papás, no, se va a poner aburrida la vida, ¿no? Los papás, ¿qué pueden entender? Siempre hay una lucha entre lo que quieres y lo que debes. Lo que sucede en nosotros, en nuestra carne, es que es eso que te lleva a no desear a Dios. Esa es la carne que tenemos, que hay entre nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu sí desea a Dios. A todo cristiano le pasa que puedes estar en la iglesia y dices, ni siquiera quiero estar aquí, o no tengo interés, es la carne que no quiere estar cerca de Dios. Pero el Espíritu de Dios te quiere llevar hacia Dios, a que lo glorifiques. La carne hace que te sea indiferente la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que se hable de la palabra de Dios y sea para ti indiferente lo que Dios dice? El Espíritu de Dios lucha con tu carne tratando de poner en tu vida a Dios como prioridad. La carne te arrastra a ver las cosas de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Ver las cosas que te deslumbran, el dinero, las casas, los placeres. La carne te lleva ahí. Todos, como dijimos, tenemos todavía esa lucha de la carne que nos lleva hacia las cosas de la tierra, pero el Espíritu nos lleva a poner los ojos en las cosas de arriba. Y siempre hay una lucha. ¿Cuál es el antídoto para dejar de vivir en la carne y sus deseos, de las cuales todos tenemos, porque tenemos la carne todavía?
El antídoto es, como veíamos la semana pasada y como lo acabamos de leer, el antídoto es andar en el Espíritu. No un conjunto de reglas. No es que te pongas reglas más estrictas cada vez para ser mejor cristiano. El antídoto es andar en el Espíritu. Yo te puedo decir, ponte a leer más la Biblia, ponte a recitar estos versículos, aprende tantos de memoria a la semana, pero eso no va a ser ninguna lucha contra la carne. Te puedo decir, tienes que venir a la iglesia, tienes que escuchar las predicaciones, tienes que venir desde las 10 de la mañana, pero esas reglas no van a cambiar a nadie. De hecho, esas reglas solamente producen esclavitud y deseos de ni siquiera estar con Dios. El antídoto para nuestra carne que quiere estar lejos de Dios es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu de Dios. Caminar, el griego dice algo así como caminar junto con el Espíritu. O como si el Espíritu estuviera caminando y tú vas caminando a su lado. Eso quiere decir la palabra griega. Vas caminando al lado de, estás recibiendo su instrucción. El Espíritu va al lado de ti y te va dirigiendo, te va instruyendo cuáles decisiones, cuáles son las actitudes, cuáles son las cosas que debes de hacer. El Espíritu, no unas reglas. Imagínate tu vida como un barco. Visualízalo. Esa es tu vida. Estás en alta mar, mar abierto. Visualízalo, por favor. Las olas. No hay nada alrededor más que nubes, agua. Esa es tu vida, el barco. Ser guiado por el Espíritu es como si de tu vida, es tu vida el barco, le das el timón al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios. Y le dices, tú tienes la dirección. Puedes tomar el timón. Puedes guiarme. Puedes instruirme. Puedes enseñarme. Quiero escuchar tu voz. Toma el timón de mi vida para que tú la dirijas. Eso es andar por el Espíritu. Y como lo vimos la semana pasada, y quiero que por favor lo lean aquí enfrente otra vez, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como explicaba la semana pasada. Esta traducción es incorrecta. Nuestra Biblia Reina Valera la amamos, pero es una traducción. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La traducción correcta es, si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer esos deseos carnales que tienes. Si andas en el Espíritu, hay una promesa. Esta estructura en el idioma griego es una promesa. Si tú andas en el Espíritu, Dios te promete, no vas a satisfacer los deseos carnales. Y más adelante vamos a ver cómo se manifiestan estos deseos carnales. Pero el darle el timón de tu vida a Dios va a hacer que tú no satisfagas los deseos de la carne. Diario hay una lucha entre lo que Dios dice que hagas y entre lo que tú quieres hacer. La lucha se termina cuando Dios toma el control. No cuando te pones más reglas o cuando no quieres poner reglas. La lucha se termina cuando le das a Dios el control y le dices, toma el timón de mi vida, de mis decisiones. ¿Te ha costado algunas veces luchar contra tu carne en ciertos deseos, en ciertos pensamientos, en ciertas actitudes? A todos nos ha costado. La lucha se acaba cuando le dices a Dios, tú puedes tomar el control, Señor. Pero nuestra carne, ¿hacia dónde nos lleva, mis hermanos? La carne nos lleva a no querer darle el control a Dios. Y es por eso que necesitamos la ayuda de ti, Señor. Porque nosotros somos de nuestro corazón. Nos dejamos guiar por la carne en vez del Espíritu. Dice este versículo 18, vean lo que dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley, como hemos visto, produce esclavitud. A la ley le gusta medir los resultados, le gustan los métodos precisos. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan que les platicaba que a veces trabajaba muy temprano? Y me acuerdo que entraba a las 6 de la mañana algunas. Bueno, durante mucho tiempo estuve entrando a las 6 de la mañana, a las 5 me llegaba allá a uno de los gimnasios donde trabajé, a las 5. Llegaba dormido, hermanos, porque también en la noche trabajaba. Bueno, el chiste es que llegaba dormido. Ya les conté que me gustaba la Pepsi Kick, ¿se acuerdan que hasta me regañaron, no? Ahí un hermano de extrema derecha, está mal la Pepsi Kick ante el Señor. Bueno, resulta que, yo en las mañanas decía, ¿cómo voy a despertar? Entonces no había dónde comprar un cafecito caliente y el micro estaba ahí, teníamos un microondas, pero tenía que subir a trabajar. Entonces lo que hacía es, pasaba siempre, había una máquina ahí de fritangas, no sé cómo se le llama, cómo le digan, pero frituras, expendedora, y al lado estaba la de la Pepsi, ¿no? Entonces ya sabía yo que tenía que bajar con mis 5 pesitos y 5 más 4 pesos, porque la Pepsi le costaba 9, si le echabas 10, se tragaba la moneda, entonces tenía que llegar con 9. Entonces
Le echaba los 9, sí, ya sabía yo, le eché 10 y ya no te daba nada y tenía yo sueño y sin dinero ya. Entonces ya lo que hacía es que bajaba y le echaba mis 9 pesitos exactos para que saliera. Y entonces, a veces dormido le apretaba el 7-Up. Y no me gusta eso, ¿no? Ya no tenía ni cambio. Bueno, entonces tenía que ponerle los 9 pesos, darme cuenta dónde estaba la Pepsi Kick y picarle ahí como 2, 3 veces. Si no, le pegaba. Bueno, ya sabía cuál era el procedimiento, salía la Pepsi Kick, ¿no? Ya me la tomaba y ya medio me despertaba, porque no siempre me despertaba. El legalismo es así, a veces con Dios. El legalismo, el volver a la ley, como dice aquí, ya no estás bajo la ley, pero el legalismo trata a Dios como una máquina autoexpendedora o expendedora, no sé cuál es el término correcto, creo que expendedora. El legalismo trata a Dios así, les voy a decir cómo. Casi como si le quisieras echar a Dios las monedas exactas a tus oraciones, apretar los botones precisos, la forma correcta. ¿Cuántas horas oro? Pues 2, ¿no? ¿Cuántos capítulos? Ya leí mis 5 capítulos del día. Ya fui a la iglesia. Y entonces le picas y sale la bendición abajo ahí en la ventanita, la bendición del Señor. Así es el legalismo, hermanos. Así es cuando nos queremos relacionar con Dios por medio de varias reglas. Pero el Señor ya nos liberó de una vida donde tengamos que hacer una serie de cosas para que Dios nos dé bendiciones. Si Dios nos da bendiciones y si tenemos el favor de Dios, mis hermanos, no es por lo que hagamos nosotros, sino es por lo que uno hizo, que no somos nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si gozamos de la salvación y las bendiciones, no es lo que nosotros podamos hoy ir y orar, o las veces que vengamos a la iglesia, o las cosas que podamos leer. Las bendiciones de Dios son por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y estamos bien delante de Dios, no porque también nos portemos, porque somos pecadores todavía y seremos, sí somos santificados, pero estamos bien delante de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros, por la forma, el lugar, la posición donde nuestro Señor Jesucristo, y gloria a Él, gloria a nuestro Señor Jesucristo, Él nos puso en una situación delante de Dios correcta, donde ya nuestros pecados no nos acusan, donde podemos hablar con Dios directamente cara a cara, porque gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó y nos adoptó Dios Padre por la obra que Él hizo por nosotros. Estamos bien delante de Dios por Él. Ya no necesitamos reglas, ya no necesitamos la ley, y ya no estamos bajo el dominio de nuestra carne y de nuestros impulsos. Ya no necesitamos tratar a Dios como alguien que si te sirvo más sé que van a venir bendiciones. No es así. Dios derrama bendiciones por el amor que te tiene. No te ama más cuando más le buscas, ni te ama menos cuando más pecas. Dios siempre te ha amado de la misma forma, porque nuestra relación con Dios tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti, no por la ley. Así que la manera en que te relacionas con Dios no es como una máquina expendedora, pero la carne, mis hermanos, la carne sí prefiere la ley. La carne prefiere la máquina de refrescos y el cambio exacto, porque en la carne tienes el control. En la carne tú tienes el control de tu vida, pero el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios es impredecible. Si me permiten usar el término, el Espíritu de Dios es indomable y salvaje. El Espíritu de Dios no le vas a decir por dónde te va a guiar. Cuando andas por el Espíritu, Él te va a decir por dónde ir. Cuando andas en el Espíritu, tú no le vas a sugerir qué es lo que Él debe hacer, sino tú le vas a decir, haz de mí lo que tú quieras. Es diferente decir, yo tengo el control bajo mi carne de leer muchos versículos, de aprenderme varios y saber la Biblia. Es diferente decir, Señor, mi vida es tuya, contrólala. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé. Dirígeme. No sé a dónde me vas a llevar. Toma el timón. No sé a dónde me vas a llevar, Señor, pero lo que sí sé es que mi carne me ha llevado solo a decepciones, desilusiones, estar en pleitos, luchas con otros, contigo. Nunca me ha satisfecho mi carne. Me ha llevado, como hablaba con mi esposa, dice Proverbios, estábamos platicando el otro día, dice Proverbios, el camino del transgresor, ¿cómo es duro? Cuando buscas y andas en el camino de la transgresión y del pecado, es duro, hermano, es duro. No andas bien, no estás bien con Dios, no estás bien en tu espíritu, no estás bien porque no estás bien delante de Dios. El camino de transgresión, sí o no, ustedes lo saben, te trae tristezas, te trae desilusión, te trae insatisfacción. Pero el andar en el espíritu es decirle, Señor, yo sé que solo en ti hay una vida plena. Toma el timón, eres impredecible. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? No sé, llévame a donde quieras. ¿Qué vas a hacer de mi vida? Haz de mi vida, Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu, haz de mi vida lo que tú quieras. Toma el control. No sé, yo planeaba mi futuro, ahora planéalo tú, Señor.
Toma control de mis pensamientos, toma control de mis sentimientos, toma control de mi vida. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero andar en el Espíritu para no estar bajo la ley ni bajo el dominio de la carne? ¿Estás dispuesto a decirle a partir de hoy, Señor, toma el timón de mi vida? Dirígela donde quieras, haz de mí lo que quieras. Eso es, mis hermanos, andar en el Espíritu. Y la promesa es que cuando andes en el Espíritu se va a acabar la lucha contra la carne. Nunca se va a acabar por completo, ¿verdad? Pero vas a ser triunfador en esa lucha contra la carne. Si has vivido una y otra vez derrotas, no has andado por el Espíritu. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que puedas hacer tú, ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hace en mí. Ya no se trata de qué tanto me tengo que esforzar, se trata de lo que Cristo hace en mí a través de su Espíritu. Pero por el otro lado, andar en la carne, en los impulsos de la carne o del viejo hombre, dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos primeros 4, hermanos, bueno, no sé si alcance a ver, adulterio, fornicación, si no en sus Biblias lo tienen, inmundicia y lascivia, esos 4, este primer grupo, habla de los resultados o las obras de la carne, específicamente de pecados sexuales. Cuando no andas dirigido por el Espíritu, la carne te lleva a sensualidad, a adulterio, a fornicación, a relaciones extramaritales o a relaciones antes del matrimonio, a inmundicia y lascivia y lujuria. ¿Te das cuenta? Esto es el resultado de la carne, hermanos. Platicábamos con los jóvenes, mis queridos jóvenes, ahí en el retiro que tuvimos, ¿verdad? Y voy a poner otra vez el ejemplo. Porque yo sé que muchos jóvenes escuchan a Maluma, ¿no? Yo no sé cuántos de la iglesia, pero sí han escuchado a Maluma, ¿verdad? Y a mí me ha tocado desgraciadamente escucharlo. De verdad les digo desgraciadamente. Y él y otros, ¿no? Porque él es un ejemplo, ¿no? Porque me ha tocado escucharlo a él, pero hay un montón de ejemplos de esos. Letras, mis queridos hermanos, que hablan de adulterio. Letras que hablan de fornicación. Letras que hablan de inmundicia, de lujuria. Nos platicaba mi hermano Armando, que había un joven allá en la iglesia que estuvo Armando dirigiendo hace tiempo, bueno, con pastor pues. Dice, había un chavo, nos contaba Armando, que todo lo que escuchaba era reggaetón. Dice, o algo así me decías, ¿no? ¿Era reggaetón? No. Ah, no, banda. Pero dice, pero les gustaba ver los videos de banda. Y decía, los videos de banda son bien sensuales en todo, si los han visto. Y decía mi hermano Armando, este chavillo, un jovencito, dice, era el más lujurioso de toda la congregación. Es que, hermanos, ese es un fruto o es una obra de la carne. Te dejas guiar, cuando no te dejas guiar por el Espíritu, te dejas guiar por adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vas a decir, a lo mejor dice alguien, no, bueno, yo no he cometido adulterio. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Dijo Jesús, si codicias a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella, ya has tenido relaciones en tu corazón, y ante Dios es el pecado ante Dios, no lo que has hecho, sino lo que hay en tu corazón. A eso te lleva el fruto, o mejor dicho, las obras de la carne, cuando no eres dirigido por el Espíritu. Es el primer grupo, los pecados sexuales. Pero también la carne te lleva a idolatría, o nos lleva a idolatría y hechicerías. En este texto, en el idioma original, idolatría y hechicerías, idolatría habla específicamente de adoración a ídolos, adoración a santos. Por ejemplo, tenemos a santos que se adoran por todo México y en diferentes países y diferentes religiones. En los días de Pablo, cuando escribió esto, pues había gente que creía en lo que ahora conocemos como la mitología romana, ¿verdad? O la mitología griega. Estoy seguro que si Dios permite que este mundo avance otros 2000 años, si el Señor no ha venido, si el Señor permite, estoy seguro que todos los santitos que tenemos en México se conocerá como la mitología mexicana. Pues sí, no es lo que pasó con los mayas, la mitología mexicana, que creían en San Juditas, que creían en San Antonio. Es simplemente la mitología. Hoy vemos gente que es idólatra. Estaba hablando hace 2 días o 3 días, no sé si Charlie me recordará. Salía a que el perro hiciera del baño, ¿no? En la calle. Y se me acerca un tipo, híjole, pues ahí venía medio borracho, dije, me va a querer asaltar, ¿no? Pero bueno, porque sí se veía y se me acerca y dije, no, bueno, pues ya, lo saludo, buenos días, ¿no? Me dice, buenos días, y ya lo saludo y ya tu perro venía borracho y
gracias a Dios le pude hablar de Cristo. Empezamos a hablar, yo dije, Señor, guíame, si me lo pusiste en mi camino, guíame para hablar de Cristo. Gracias a Dios escuchó. Luego hay gente que dice, no, los borrachos. A veces esa gente, hermanos, la que está más desesperanzada, necesitan un cristiano que actúe como Jesús. No necesitan otras personas que pasen y los miren de, ay, no te le acerques porque ese es el borracho de la esquina, ¿no? Ese es el que no se le acerca. Necesitan a alguien como Cristo, que se acercaba a los borrachos, y por eso lo criticaba mucho a Jesús. Pero les cuento esto porque me dice, yo le digo, tienes que confiar en Cristo. Y me saca de repente un escapulario, o no sé qué era, bueno, era como un escapulario. Yo confío en Dios, le digo, me dice, le digo, se lo guardé y le digo, no, confía en Cristo, solo en Cristo. Hoy hay un montón de idolatría. ¿Conoces gente idólatra? A lo mejor tú dices, yo no. En nuestro corazón hay idolatría. Hemos rechazado a Dios o puesto otras cosas en vez de Dios. Hechicerías. Escuché el testimonio de un pastor que era pastor, fue pastor durante un tiempo en una iglesia de estas de Pare de Sufrir, si las han escuchado no me acuerdo en qué canal. Y entonces los de Pare de Sufrir te dicen que pues vas a parar de sufrir si crees en Cristo, ¿no? Y obviamente, pues no es lo que Cristo prometió. Lo que Cristo nos prometió es una cruz. Dijo Cristo, si no tomas mi cruz no puedes ser mi discípulo, no eres digno de mí. No prometió riquezas, por lo menos no en esta tierra. Decía este ex pastor de la iglesia de los de Pare de Sufrir, y ahora era un pastor, pero un pastor ahora sí cristiano. Dice, me corrieron de Pare de Sufrir porque ya les empecé a decir yo, están prometiendo cosas que la Biblia no dice. Dice este hombre, bueno, que es pastor ahora, dice que les vendían agua, bueno, no les vendían, pero les decían, te voy a dar agua del río Jordán, porque fuimos hasta allá, ¿no? Bueno, ustedes a lo mejor ya lo escucharon alguna vez. Dice, hermanos, decía el pastor, la llenábamos en la llave, la llenábamos en la llave y se las vendíamos. Dice, yo les dije, pero estamos engañando a la gente. No, pero si es para el Señor está bien, le decía. No, hermanos, de verdad, horrible. Bueno, hablando de esos testimonios, escuché a otro pastor, que ahora es pastor, que fue antes satánico. Fue antes satánico y Dios lo rescató y ahora es cristiano. Y decía, cuando yo estaba buscando, cuando Dios me estaba llamando, él llegó a una de estas de Pare de Sufrir y dice, yo venía buscando a Dios porque dice que algo le impactó y quería buscar al verdadero Dios, ¿no? Y dice que llegó a esta iglesia de Pare de Sufrir y que le dijeron, no, vas a orar, pero vas a mojar esta esponjita, no sé, así como todo un rito, vas a ir a ponerlo en la ventana, en tu casa, vas a enterrar no sé qué cosa, en la iglesia, iglesia, entre comillas, por supuesto, falsa, de Pare de Sufrir, y dice, hermanos, dice, esas hechicerías yo las hacía en el satanismo, era brujería, dice, y le estaban haciendo los cristianos. La carne lleva a la gente a idolatría y también a hechicerías. Conozco gente y familiares y he conocido gente que se mete, aún como cristianos, aguas, hermanos, al supuesto espiritismo. Quiero hablar con mi familiar que está muerto. Hermanos, a eso lleva la carne, eso está alejado de la guía del espíritu. Idolatría, hechicerías, borracheras y orgías. Borracheras, pues todos sabemos que son borracheras. Orgías, específicamente en el griego, no habla de pecados sexuales. En esta traducción dice orgías, pero no específicamente habla de orgías, sino habla en realidad de darse al alcohol, de alguien que no solo se emborracha, sino que agarra la jarra, ¿verdad? Digo, ya de por sí, emborracharse, dice la Biblia, no te emborraches, no te embriagues, sé controlado por el Espíritu Santo. Otra cosa es, como el ejemplo que ponía mi hermano, ¿no? Ya ves al hermano ahí tirado, a un hermano ahí en la calle, en la banqueta. Yo tenía un hermano en Cristo que Dios lo sacó de ahí, y el hermano decía, yo estaba en la banqueta, y después se volvió un hombre de Dios, que decías, gracias a Dios, lo conocí a Armando, un hermanito, ¿cómo se llama mi hermano? Alfonso, ¿no? ¿Cómo quería yo ese hermano? No era un hermano, de verdad, no era un hermano que tú dijeras, es brillante, inteligente, no, pero veías que amaba a Dios, y todo lo que sabía es mi Salvador. No sabía decir mucho de teología, pero decía, Él es mi Salvador, y veías la transformación en su vida. Las orgías, en este sentido, habla de alguien que se entregó ya al alcohol, o a cualquier vicio, o a cualquier sustancia. Entonces, ese tipo de dependencia es a lo que te lleva también la no dependencia en el Espíritu Santo. Abuso de sustancias. Y fíjense lo que dice después. A estas cosas, voy a ponerlo de nuevo y lo voy a leer ahora rápido. Dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne te lleva a adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, borracheras, orgías. No lo puse en si lo pueden abrir por favor ustedes, ¿lo tienen en el versículo 21? Bueno, lo tienen en el versículo 21, dice así.
homicidios, borracheras, gracias hermana, orgías y cosas semejantes a estas y otras cosas semejantes. Lo que está diciendo Pablo no es una lista exhaustiva, sino la carne te lleva a estas cosas y a cosas semejantes a estas. Otras cosas que son similares, ¿verdad? Como ya, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, si lo leen conmigo, véanlo ahí en sus Biblias, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el fruto de la carne nos lleva a estar lejos de Dios al grado de que si una persona practica estas cosas, ¿cuál va a ser el final, hermanos? Según lo que acabamos de leer. No heredará el reino de Dios. ¿Y eso por qué? ¿Porque perdió su salvación? Porque alguien que se ha entregado hacia la carne, en primera instancia jamás fue un hijo de Dios. Hemos dicho, hay una lucha, pero quien no lucha es quien nunca fue parte de la familia de Dios. Sí es cierto que a veces caeremos en algunas cosas como enojos, y vamos a ver, de hecho, vamos a ver las siguientes. No la puse por algún motivo aquí en la diapositiva, pero vamos a leerlo el versículo 21. Espérenme un segundo. El 20 fue el que no puse, ya vi por qué, me estaba faltando algo. El versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, pero ahí terminan los pecados relacionados con cosas religiosas o de religión. Y después dice, enemistades, pleitos. No, la carne te lleva a enemistarte con otros, ¿no? Discordias con otros, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Así, ahí te lleva la carne, a esas cosas. Cuando habla de disensiones, habla de discordias. Te empiezas a pelear. ¿Cuántas discordias no hay en las iglesias de Dios aún acerca de la palabra de Dios? Uno opina por un lado, es que no disciplines al hermano tan fuerte, ¿verdad? Y otro opina, no, es que la disciplina es en amor. Y otro opina, no, la disciplina es a la primera. Hablamos de la disciplina con Armando. Y se crean divisiones, discordias en la iglesia. Ese es fruto de la carne, no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu da unidad, no discordias. Herejías, cuando dice ese versículo 20, no habla de que hablas herejías, sino en realidad la palabra griega habla de sectarismos. Se empiezan a hacer facciones en la iglesia. Yo he visto iglesias, mis queridos hermanos, donde hay grupitos, ¿no? Y los grupos, o sea, las iglesias no hay una unidad, sino aquí hay el grupo de mi hermana Claudia y el grupo de mi hermano Francisco. Y ahí se juntan los de Francisco y los de Claudia por acá, y se tiran, y se hablan, y se ven mal. Ese tipo de sectarismos, de discordias, de disensiones, es lo que trae el fruto de la carne. Las contiendas, como ya lo leímos, las iras. El enojarse no está mal. Si tu hijo hace algo malo, pues si te enojas, tu hija hace algo malo. Si Aileen te sale con una de las de siempre, hermano. No es cierto, hermano. Sí, la Biblia dice airaos, pero no pequéis, por supuesto dice Efesios 4, pero este fruto de la carne o esta obra de la carne habla de alguien que es controlado por la ira. En realidad en griego quiere decir algo así como explosiones de ira. ¿Alguien ha visto explosiones de ira? Vaya a verme a la casa, hermanos. No, pregúntenle a mi esposa. No, yo confieso, hermanos, a veces, Dios ayúdame. A ver, yo soy paciente, pero hay días que, bueno, no hay días, sino hay momentos que uno dice, y ya, Señor, perdona. De verdad, hermanos, no. De hecho, cuando me tocó hablar del espíritu, de los frutos del Espíritu, ni siquiera le pregunté a mi esposa si qué opinaba, porque me ha dicho, no, ¿a poco a ti te eligieron para dar la prédica de los frutos del Espíritu? No, gracias a Dios nos está cambiando, pero sí es cierto, hay veces que explotas en ira, pero si estás controlado por esas expresiones de ira diario, si es tu modo de vida, si vas en el tráfico, estás gritando en el tráfico, si alguien te hizo algo, ya estás explotando de ira, si con tus hijos les gritas y a tus papás también, esas explosiones de ira son manifestaciones de la carne, mi hermano. Ese tipo de iras, pleitos, celos, enemistades, todas estas cosas semejantes son rivalidades, decía un teólogo, de la clase más baja. En la iglesia no puede haber esto, bueno, en iglesias lo hay, y en nuestros corazones por supuesto que lo hay, en nuestras casas llega a haber por supuesto, pero eso es una persona, o cuando actuamos así, es cuando actuamos controlados por nuestra carne. Que Dios nos muestre
que hay veces, hay muchas cosas que en realidad todavía nos siguen dirigiendo a nosotros, que no son el Espíritu de Dios. Yo ayer oraba, cuando estaba también terminando la prédica, y en la mañana también oraba y le decía, Señor, ¿cómo me haces ver estas cosas en mí? Pero hay otra cosa, mis hermanos, gracias a Dios, que el que es hijo de Dios, a veces hasta sin darte cuenta, has ido dejando ciertos pecados que antes te dominaban, y le doy gracias a Dios. Yo le digo, ay Señor, gracias. También oraba y le decía, Señor, gracias porque sí es cierto, a veces tengo cierta ira que no debería tener, sí es cierto, lo reconozco y te pido perdón, Señor, pero ya he visto cómo me controlas, tú, no yo, me controlas tú. Sí es cierto, a veces a mí me conoce mi hermano Armando desde muy joven, y a mí me gusta la teología, en realidad, y él lo sabe, ¿no? Me gusta estudiarle mucho. También Armando, digo, pero a mí lo que me pasaba en el seminario es que si alguien no estaba de acuerdo conmigo, hermanos, teológicamente hablando, no, a ver, vamos a ver el griego, ¿no? A ver, y así, o sea, la actitud, a ver, no, ábreme, ¿por qué? No, hermanos, ahora me veo y digo, qué chavo estaba, y qué pecador, por supuesto, y a la fecha, ¿no? Pero sí decía, a ver, demuéstramelo, ¿en dónde dice? Y le sacaba otro versículo, y le sacaba el contexto, pero en el idioma, y el original, y la historia dice... Pero no por un ánimo de aprender, sino por un ánimo de yo tengo la razón, era más el orgullo. Esas son obras de la carne y Dios nos tiene que ir cambiando. Hay algo que te esté haciendo ver, a lo mejor estás peleado con alguien, ¿no? Ese es fruto de la carne, no fruto de Dios. Esa es la obra de la carne, no obra de Dios. ¿Hay alguien a quien no le puedes hablar bien? ¿Tú crees que Dios es el que te está dirigiendo? Es la carne la que te está dirigiendo. Hay un rencor que tienes aquí atorado que no sale, ¿verdad? Ese rencor que traes aquí con alguien, es la carne, no es el espíritu. Y Dios lo que quiere es que tú le des el timón de tu vida para que se vea el fruto del espíritu y no la obra de la carne en tu vida. Cosas semejantes a estas, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice el versículo 22, ese sí lo tengo aquí, en la diapositiva, más, dice, pero, dice, el fruto del Espíritu, aquel que vive en nosotros, que es Dios, que anda con nosotros y da un fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ahorita voy a explicar un poquito, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquel que anda en el Espíritu, hermanos, es un cristiano que ama aún al que le ha hecho daño, como Cristo amó, que busca el bien desinteresado de otra persona. Imagínense que yo le dije a mi esposa, yo te amo, cielo, le digo, te amo mi amor, si me das de desayunar, si me haces de comer hoy, ¿qué me gusta? Pues un montón de cosas, bueno, mis burritos de cebrada, mi pasta, mis chilaquiles, hermana, iguales a los de la hermana Leo, y no, iguales. Y además en la noche te sientes a ver una película de acción. Porque ya sé que a mí me gustan las de acción y ya no tanto, entonces las que me gustan. Si hoy cumples con esas tres, bien, así como debe ser. ¿Y si Charlie se duerme temprano? Entonces, no es cierto, mi Charlie. No es cierto. Te amo más, te amo hoy. Ese no es amor, ese es conveniencia, le estoy poniendo, el amor no es así, el amor es desinteresado, el amor es sacrificial, te sacrificas por la otra persona, gozo, es uno de los frutos del Espíritu, o parte del fruto del Espíritu. ¿Han llegado pruebas en tu vida en las cuales te das cuenta que ya solo estás manejado por la tristeza? Yo he escuchado de casos de cristianos que se suicidan, hermanos. Bueno, decían que eran cristianos, a lo mejor sí son cristianos y llegan a ese grado donde la tristeza o la depresión los lleva a perder el gozo. El fruto del Espíritu no te lleva ahí, el fruto del Espíritu te lleva a tener un gozo que para otros es inexplicable, porque tienes gozo a pesar de las circunstancias, porque tienes a Dios. No porque tú eres mejor, no porque sabes, ¿cómo decirlo? Sabes procesar mejor las circunstancias que otros, no porque eres más maduro y más inteligente, sino porque Dios está contigo. Y la fuente de tu gozo es Él. Hay un gozo inexplicable en tu alma porque Dios está contigo y a Él nadie te lo puede quitar. Y todas las cosas
te ayudan a bien porque Él te ama a ti, tú lo amas a Él por el amor que Él ha puesto en ti. Por eso tienes el gozo a pesar de las circunstancias. Ese es el fruto del Espíritu, la paz de alguien que aunque hay circunstancias difíciles, tú estás sin afanarte y en calma. ¿Por qué? Porque Dios está absolutamente en control. El Rey soberano de todo el universo está en control de todas las situaciones que están sucediendo en nuestra vida y por eso tenemos paz. Cantábamos, Maestro, sea la paz. Si él calmó las tempestades, ¿cómo no se va a hacer cargo de nuestra vida? Si Él hizo el universo, ¿cómo no se va a hacer cargo de lo que vivimos? ¿Cómo vivir afanados? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Vas a vivir afanado por lo que comes? Dice, si aún los pajarillos tu Padre los alimenta, ¿no los va a alimentar a ustedes? ¿Te vas a afanar por lo que vistes? Por lo que vistes, no por lo que viste. Sonó lo que vistes, no, por lo que vistes de vestir, ¿verdad? ¿Te vas a afanar por lo que vistes? Tu Padre viste a los lirios del campo, dice, más que al rey Salomón, que fue infinitamente millonario, o no sé, multimillonario. Dice, no se pudo vestir así como los lirios del campo que tu Padre viste. ¿No te va a dar vestido a ti? Paz, paciencia, cuando alguien es difícil de tratar, ¿no te ha pasado? A lo mejor tú eres el difícil, ¿no? Dices, a lo mejor dices, no, pero resulta que los demás dicen, ay, hermano, la paciencia. Cuando alguien, el fruto de la carne te trae desesperas, ¿no? Ay, esta niña ya, ¿no? Aquí está Xiomara ya, ¿no? Justin, pero la paciencia empieza ya no a mirarse tanto a sí mismo. Tienes paciencia hacia los demás como Dios te tiene paciencia a ti. La benignidad en el texto griego significa servicio, servicial. Una persona, ese es fruto del Espíritu. Una persona, como veíamos la semana pasada, que no quiere servir a los demás, es una persona que solo se sirve a sí misma. Cuando el Espíritu te dirige, si tú le dices, Señor, Espíritu Santo, toma el timón, y te haces a un lado para ver qué hace, vas a ver que en ti va a empezar a haber un servicio hacia otro. Vas a ver que vas a empezar a preocuparte más en los demás. Entonces dejas de mirarte a ti, empiezas a mirar a los demás. Bondad, empiezas a ser más bondadoso con otros. Fe, que en este texto significa fidelidad, no fe de creer, sino fe de ser fiel. Una persona responsable en tu casa, responsable en tu trabajo, que te dejan una tarea y la cumples como debe ser. Eso se refiere con el fruto del Espíritu de fe o fidelidad. Mansedumbre, como les decía, que nos falta a veces, ¿no? Mansedumbre, esa humildad que cuando te ofenden, como Cristo lo ofendieron, Él no les regresó las bofetadas, ¿verdad? Pudiendo hacerlo. Y nosotros sí regresamos a veces las palabras, las miradas, las actitudes. Templanza, que significa dominio propio, que no te domine tu carne, que no te domine tus impulsos, sino te domina el Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, mis hermanos. Fíjense lo que dice, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si tú eres de Cristo, lo que antes te dominaba, que era la carne, ya está crucificado junto con Cristo. Si eres de Cristo, ya están crucificadas tus pasiones y tu carne junto con Cristo en la cruz. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerdan de la historia de los dos ladrones que estaban junto a Jesús? ¿Se acuerdan? Y los dos ladrones estaban colgados. Eran delincuentes o asesinos, no se sabe en realidad, hay mucha especulación, pero seguramente eran unos asesinos quizás o ladrones. Imagínate a los ladrones ahí colgados. Antes de que se arrepintiera uno de ellos, estaban diciendo cosas, ¿no? Bájate de la cruz, y estaban ahí burlándose. ¿Qué puede hacer un hombre crucificado en la cruz? Imagínate el hombre colgado, clavado. Bueno, a Jesús lo clavaron, a otros no los clavaban, pero imagínate un hombre crucificado, a punto de morir, tiene un día más tardar para morir de asfixia ahí en la cruz. ¿Qué puede hacer un hombre crucificado? Nada. Puede hablar, te puede querer intimidar desde arriba, te voy a matar, puede hablar. Eso es lo que pasa con la carne, hermanos. Si el Espíritu te dirige, la carne está crucificada. La carne no te puede dominar si eres de Cristo. Si el Espíritu te dirige, si le das el timón de tu vida, la carne no te puede dominar. ¿Entiendes?
A veces hemos tenido un mal concepto de la carne. A veces decimos, es que es bien difícil la vida cristiana. ¿Alguien lo ha dicho? Sí, ¿verdad? Yo también algún tiempo lo dije, es que la vida cristiana es bien difícil. Es bien difícil porque la intentamos agarrar por los cuernos con nuestras propias fuerzas la vida. Y le dices a tu vida y a tu carne, te voy a someter, me voy a disciplinar más, voy a actuar más como Cristo. Y al final te das cuenta que no puedes. Pero cuando le dejas ese trabajo al Espíritu de Dios, Dios es el que se encarga. No ya eres tú, sino es el Espíritu el que está en control. Tú no vas a poder dominar a tu carne. Es Dios el único que la puede dominar. Y una buena noticia es que el Espíritu vive en ti. El Espíritu de Dios ya vive en ti. No tienes que invocar a fuerzas tuyas, no, con todas mis fuerzas. Tienes que decirle, Señor, dirígeme, hazte cargo. Y Él lo hace, te promete. Si eres dirigido por el Espíritu, no vas a cumplir con esos deseos. Créelo, cree lo que dice Dios. Ya están crucificados. Pensabas que eran muy fuertes los deseos carnales, sí lo son, pero también entiende lo que dice ahí, están crucificados, agonizando, están ya por morir. Cuando veamos a Cristo estarán por fin totalmente muertos. Ya esas pasiones no te pueden dirigir cuando tú pones al Espíritu de Dios a cargo. Somos de Cristo, hemos crucificado, los deseos ya no tienen dominio de nosotros. Y por último dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es decir, si tenemos vida espiritual por el Espíritu, pues entonces andemos, caminemos por el Espíritu. ¿Estás dispuesto a darle el timón del barco a Dios hoy? ¿Estás dispuesto de verdad a decirle, te ruego hoy que tomes el timón de mi vida? ¿Estás dispuesto a decírselo a nuestro Señor? Decirle, a confesarle, yo he actuado en la carne, lo hemos hecho. ¿Estás dispuesto a decirle, ahora por favor tu Espíritu me dirija, Señor? Contrólame, dirígeme, enséñame, guíame, dale fruto que yo no puedo crear. Cuando iba a la casa de una tía, creo que era una casa, estaba tratando de acordarme de dónde, pero creo que era la casa de una tía. Me acuerdo que llegaba yo y había siempre en la mesa un de cerámica, un frutero así grandote de cerámica. Y me acuerdo que cada que llegaba, veía unas frutas así, un plátano así gigante, una manzana y no me acuerdo qué otras frutas. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, dije, órale, dije, se me antojó creo que la manzana. Lo agarro y eran de plástico. Pero hasta el durazno tenía pelitos, ¿no? Y eran de plástico. Cuando nosotros actuamos por nuestras fuerzas, lo que producimos son frutas de plástico. Aquí en la iglesia puedes sonreír, aquí puedes saludar, pero vete a la casa y a ver qué dice tu esposa y qué dicen tus hijos, ¿no? Aquí puedes ser una persona de gozo y a lo mejor allá en tu casa eres una persona de tristeza. Tú no puedes producir más que un fruto de plástico. Que el fruto de tu vida no sea un fruto de plástico artificial. Por tus propias fuerzas no puedes sino crear nada más un producto artificial y plastificado. Porque no se trata de lo que logres tú, sino de lo que Cristo ha logrado por ti. Lo voy a repetir, no se trata de lo que logres tú en tus fuerzas, sino lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Se trata de eso nuestra vida. Es momento, si es que quieres que de verdad Dios te dirija, que te quites tú y te hagas a un lado, de que de verdad le des el timón, quítate y hazte a un lado, no te pongas a planear. Yo podría decirte, andar en el Espíritu significa ve y lee 10 capítulos diarios de la Biblia. No es cierto, no es una serie de reglas, es decirle, Señor, tú dirígeme en la forma que tú quieras. Es casi escuchar la voz de Dios, dicen algunos, pero la voz de Dios se escucha por la palabra de Dios. Cuando Dios te recuerda su palabra, dijimos, eso lo hace el Espíritu, pero ¿cómo lo hace? Por medio de su palabra. El ser dirigidos no es un plan que te puedo dar. Hay cristianos que dicen, ahí te va el plan de lectura anual que tienes que seguir. Está bien si lo sigues, pero si no lo sigues también está bien, porque es una vida en el Espíritu, no una vida de esclavitud y reglas. No se trata de qué vas a ir a hacer ahorita, se trata de que le digas, ¿qué vas a hacer tú en mi vida a partir de hoy, Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu? No se trata de qué voy a hacer, se trata de voy a ser testigo de lo que tú vas a hacer en mi vida. Se trata de quitarte, toma mi vida, este es el timón, haz lo que quiera, toma mi futuro.
Cuando vemos, hermanos, estos frutos del Espíritu, no vemos una serie de virtudes en las que podamos crecer, aunque Dios nos hace crecer. En realidad, cuando vemos estos frutos del Espíritu, mis hermanos, vemos a una persona, a Cristo. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando ves el fruto del Espíritu, dice amor. Ves a una persona. Cristo amó a los pecadores, que aún a grado de ser pecadores, Él murió por nosotros. Aún siendo sus enemigos, murió por nosotros. Eso es el amor. Cuando ves el fruto del Espíritu, ves a una persona. No te veas a ti, mira a Cristo. Cuando ves el gozo, dice Hebreos, que Él sufrió la cruz al grado de llegar a la cruz y ser crucificado por el gozo que estaba puesto delante de Él, por la salvación de la humanidad y la gloria suya. Cuando ves la benignidad, el servicio, ¿quién es el primer siervo de todos? Jesucristo. Cuando ves los frutos del Espíritu, en realidad no te está mostrando Dios algo en lo que solamente vas a crecer, sino te está mostrando a alguien que es Jesús. Cuando ves la bondad, ves a Jesús andando por las calles, sanando a los enfermos, levantando muertos, levantando a algunos paralíticos, dando vista a los ciegos. Ese es el Señor, esa es la bondad. Ves la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ves los frutos del Espíritu, los ves personificados en uno solo, que es nuestro Salvador y nuestra esperanza. Cuando ves la mansedumbre, que dice el fruto del Espíritu, ves a Cristo diciendo, yo soy manso y humilde de corazón. Si tomas mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo Cristo. Él es la expresión de la mansedumbre. Cuando ves el dominio propio, ves a Jesucristo en las tentaciones, siendo tentado, y no saliéndose del plan, sino recitando la palabra de Dios. Él no quiso darse a sí mismo un pan en el desierto, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él no venía a hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Cuando ves el fruto del Espíritu, mi hermano, ves en realidad a Cristo. Y es eso precisamente lo que Dios quiere hacer contigo, hacerte como Cristo, ser más como Cristo. Ese es andar en el Espíritu. Nos dio vida para que hagamos o demos el fruto que Dios hace crecer en nosotros. El fruto del Espíritu, hermanos, para terminar. ¿Alguien sabe cómo crece una papa? No es una fruta, pero es un tubérculo. Yo tampoco sabía, lo investigué. Pero la papa se siembra abajo de la tierra y pasan 120 días. No me acuerdo cuáles son los procesos, pero de repente empiezan a salir tubérculos en la papa y al final, cuando sacan después de 120 días la papa, ya hay varias papas. El fruto del Espíritu es así. Como te decía, si tú ya eres hijo de Dios y ves hace unos 2 años, si hace 2 años naciste más o menos en el Espíritu, yo me doy cuenta, hermanos, que digo, ay Señor, gracias, porque ya no lucho con algunas cosas que antes me dominaban bien fuerte. Y gracias, y ha sido el fruto del Espíritu, ¿eh? No crean que yo les puedo dar a la receta. ¿Cómo le hiciste? Pues hay veces que, de verdad, hay veces que no. Pues sí, trabajé, sí oré, pero veo que Dios ha dado fruto en mí. En realidad no me puedo dar gloria a mí, ha sido el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu empieza a crecer en alguien que de verdad es cristiano. Empieza a ser más como Cristo, la persona que es salvada por Cristo. Cuando Dios te encontró eras un carro viejo, inservible y oxidado, ¿verdad? Como el del programa de Enchúlame la máquina. Pues lo que Dios está haciendo es más y más un carro lujoso, ¿verdad? Te está haciendo de asientos de piel, rines, de los grandotes, RIN 19, 500, 700 caballos de fuerza, no sé cuántos llega un carro. ¿Entiendes? Tomó lo que era feo espiritualmente, lo roto que éramos nosotros, lo desahuciados que estábamos, para empezar a hacer una obra en nosotros que es Cristo. Tomó algo que estaba sin esperanza, que éramos nosotros, para hacernos más como Cristo. Nos empezó a dar un fruto que ni siquiera es de nosotros, es del Espíritu. Está cambiando lo que antes fue un hombre y una mujer dominados por la carne. Estábamos absolutamente dominados por la carne antes. Nos cambia en un hombre o una mujer que dan fruto. Un hombre o una mujer que van pareciéndose cada vez más a su Señor Jesucristo, porque no se trata de lo que vamos haciendo, sino de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz.
No se trata de lo que puedes lograr, sino de lo que logró Cristo en la cruz y resucitó para darnos una vida dirigida por Él, controlada por Él, la vida que se vive así. Señor, toma el timón, dirígeme donde quieras, que tu Espíritu me enseñe lo que quieras. Dile a Dios hoy, yo no sé lo que va a pasar esta tarde si te entrego el timón de mi vida. Díselo a Dios. Yo no sé qué va a pasar esta tarde saliendo de aquí si te entrego de verdad el timón de mi vida. Yo no sé, pero sé que vas a estar conmigo. Yo no sé qué va a pasar con mi futuro si te entrego hoy el timón y te digo, Señor, toma el timón, dirígeme por tu Espíritu. Yo no sé cuáles decisiones voy a tomar, pero una cosa sé, que me vas a fortalecer en las decisiones que yo tenga que tomar. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero sé que estás conmigo y tú eres el Señor todopoderoso y sabio más que yo. Yo no sé qué va a pasar si dejo de confiar en mi inteligencia. No sé, porque estoy acostumbrado a confiar en mi inteligencia, en procesos. Yo no sé qué va a pasar, estoy acostumbrado a esto, pero sé que tú eres todopoderoso y omnisciente y sabes mucho más que yo, sabes todo. Yo no sé, pero confío que tú sí me puedes dirigir. Hoy ya sé que no me puedo negar a entregarte todo y a que tú me dirijas. Yo no sé qué va a pasar con mis sentimientos, yo no sé qué va a pasar con mi rencor, yo no sé, pero sé una cosa, que tú tomaste esta casa vieja y derrumbada y podrida y que se estaba cayendo para hacerla como Cristo. Estás cambiando como Cristo. Eso es lo que hizo el Espíritu. Nos encontró rotos y me estás haciendo como Cristo. Estás haciendo lo que es bello. Estás formando a Jesucristo en este hombre que no es digno de ti. Eso es lo que estás haciendo. Nos gusta ver la transformación de algo feo, incompleto, imperfecto, en algo bello, completo y perfecto. Y eso es lo que está haciendo precisamente en ti a través del Espíritu de Dios que vive. Esa es la vida de un cristiano que anda en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos.